Bendiciones para todos en este nuevo día. Quiero compartir esta palabra para traer libertad a su corazón, para traer libertad a su vida. El valor de la presencia, el valor de la presencia de Dios. Lo importante que es para nosotros darle importancia a la presencia de Dios, darle valor a la presencia de Dios. Quiero bendecir su vida, sé que esta palabra lo bendecirá y declaramos en el nombre de Jesús por su palabra que el Espíritu Santo colocará en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabe, constantemente hablamos con personas que tienen muchas incertidumbres, muchas preguntas respecto al por qué muchas de las promesas que Dios ha dado en sus vidas, aún aquellas promesas que ellos han fielmente creído, no se cumplen en sus vidas. ¿Por qué pasa el tiempo y aquellas promesas tardan? O aquellas promesas que un día Dios les hizo pareciera que no se van a cumplir. Esto nos lleva, claro, al desánimo, ¿verdad? Esto nos lleva, como hablábamos ayer, a la confusión. Voy a llevarte a la palabra y voy a comenzar en Génesis capítulo 15 para dar una introducción, hablando del valor de la presencia. En el versículo 3 del capítulo 15 de Génesis encontramos lo siguiente. Dijo también Abraham, le está hablando Dios con Abraham. Abraham le dice a Dios: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Aquí encontramos un pacto y aquí encontramos una promesa de Dios. Dios le promete a Abraham un hijo, y eso es importante entenderlo. Hay una diferencia entre una promesa de Dios y un pacto de Dios. Cuando Dios entrega una promesa y cuando Dios hace un pacto sobre esa promesa, ténganlo por seguro que indudablemente eso se va a cumplir. Inevitablemente aquello se va a cumplir. Dentro de estos 3 textos que acabé de leer, encontramos la promesa de Dios. Hay una preocupación en Abraham como la puede haber en ti, pero yo te estoy creyendo. Yo dejé mi casa, yo dejé mi parentela, yo dejé todo lo que tenía, yo escuché tu voz, Dios, yo te creí, yo decidí renunciar a mi vida, yo decidí renunciar a muchas cosas en mi vida, ¿sabes? Eso es lo que comúnmente, muchas veces el creyente, la lucha del creyente, he tenido que dejar, he tenido que soltar, le he creído a Dios, yo he caminado fielmente en lo que Dios ha prometido. Pero ¿por qué entonces Dios no me cumple? ¿Pero por qué entonces las promesas no vienen sobre mi vida? ¿Pero por qué entonces las bendiciones que Dios me prometió no se acercan a mí? Aquí vemos que hay una promesa de Dios. Dios promete, número 1, y Dios hace un pacto sobre esa promesa. La promesa es la garantía de que Dios te habla, es la garantía de un mañana. Pero el pacto es la seguridad de que esa promesa se va a cumplir. Abraham le pregunta a Dios: bueno, yo decidí salir de mi casa, tal vez la pregunta que tú tienes, yo he dejado muchas cosas, pero ¿de qué me sirve haber sacrificado tanto? ¿De qué me sirve haber renunciado a tanto? Aún a mi propia vida haber renunciado, Dios, si no tengo un heredero, dice Abraham. ¿De qué me sirve todo lo que tú me has hablado, todo lo que tú me has mostrado, si no tengo quien me herede? No tengo más que un esclavo, que es el que me va a heredar, el hijo de un esclavo. Dios le contesta a Abraham y le hace la promesa. Y le dice: no, Abraham, yo te prometo que te voy a dar un hijo. Pero aparte de la promesa, Dios agrega un pacto y le dice a través de las estrellas. Mira que la promesa la recibe en la tienda, el pacto lo recibe afuera. Y bueno, eso ya es otro mensaje que no me corresponde dar en este momento. Pero una cosa es cuando tú recibes la promesa en tu casa, pero cuando tú sellas un pacto fuera de ella. Pronto hablaremos de ello. Pero lo importante hay que entender es que la promesa, el pacto, no se hizo en la tienda. El pacto no se hizo en la tienda, el pacto se hizo fuera de la tienda. Abraham recibe la promesa en la casa de que va a tener un hijo, pero afuera Dios lo pone a mirar las estrellas y le dice: mira, Abraham,
el pacto que hago contigo es que ese heredero que te voy a dar, esa promesa que te voy a cumplir, se va a multiplicar generación tras generación, tras generación, tras generación. Muy bien. Ahora es importante entender algo. En Génesis capítulo 15, hasta aquí tenemos una promesa y hasta aquí tenemos un pacto. Muchos de ustedes ya Dios les ha hecho una promesa y muchos otros de ustedes tienen un pacto. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos una promesa y tenemos un pacto sellando la promesa. Sin embargo, algunos de ustedes no han visto con totalidad lo que Dios les ha prometido y algunos de nosotros no hemos visto en la totalidad de la plenitud mucho de lo que Dios habló. Muchos de nosotros ya estamos viviendo en la bendición de las promesas de Dios. Algunos de ustedes tal vez ni siquiera han alcanzado una de ellas. ¿Cómo entonces hacer esa transición entre lo que Dios prometió, lo que Dios pactó y el poder recibir las bendiciones de Dios? Génesis capítulo 15 revela una promesa y revela un pacto, pero no un cumplimiento. Génesis capítulo 15 revela la promesa de Dios, el sello que es el pacto de Dios sobre esa promesa, pero no un cumplimiento. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 18, hay un cambio totalmente en la promesa y en el pacto. Si viéramos, vemos simplemente 3 capítulos, ¿verdad? 3 capítulos entre el capítulo 15 al capítulo 18, pero estamos hablando de más de 20 años, casi 24 años aproximadamente, diríamos, entre el capítulo 15 y el capítulo 18. Promediamos 15 años aproximadamente, 25 años desde que sale de Ur, pero promediamos 15 años entre el capítulo 15 y el capítulo 18. Pero ¿qué fue lo que tardó en Abraham para haber realizada la promesa? Tenemos que entender algo importante. Abraham fue un hombre de conexión con Dios. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios y Abraham fue un hombre que caminó con Dios. Ok, eso es interesante. Pero eso no le garantizó la promesa a Abraham. Eso no le garantizó, el cumplimiento de la promesa. Muchos caminan con Dios, aman a Dios, tienen una gran relación con Dios y le creen a Dios, y eso es bueno. Ese es el inicio para una promesa y para un pacto. Pero el cumplimiento tiene que ver más allá del simple hecho de creerle a Dios, de caminar a Dios y de ser fiel con Dios. En el capítulo 8 encontramos 4 aspectos importantes respecto a la revelación de la promesa y el sello del pacto. En el capítulo 18 vamos a ver Génesis capítulo 18, el verso 1. Dice: después se le apareció Jehová en la encina de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Primero, Abraham, en este punto, Abraham sabe identificar la presencia de Dios. Cuando tú miras el capítulo 15 y los capítulos 12, 13, 14, aún el capítulo 16 y 17, te vas a dar cuenta que la relación de Abraham con Dios era una relación simplemente de petición. Era un tema como de extraños, como sí, yo sé que tú existes, yo te amo, yo te creí, pero estoy enojado como contigo, ¿verdad? No hay algo más profundo en esos capítulos, del 12 al 17. Pero en el capítulo 18 vemos algo completamente diferente que comienza a cambiar la vida de Abraham y la vida de su esposa. Y lo primero que vemos es que Abraham sabe identificar la presencia de Dios. Dice la Biblia que 3 varones se acercaban por el lado de la casa de Abraham, y Abraham, sin titubear, salió corriendo y se lanzó a los pies de estos varones, que era la presencia del Señor. Jesús estaba en ellos, pero Abraham supo identificar la presencia de Dios. ¿Sabes? La primera característica que tú necesitas para empezar a ver el cumplimiento de las promesas de Dios es saber identificar la presencia de Dios. Tienes que saber identificar. Una cosa es lo que hacía Abraham. Abraham hablaba con Dios. Tú hablas con Dios, tú le pides a Dios, tú te congregas y sientes a Dios. Pero es muy diferente cuando identificas la presencia. ¿Por qué? Porque cuando logras identificar la presencia, le damos espacio al segundo aspecto en la vida de Abraham. Y eso lo vemos en el versículo 2, la parte final. Primero decimos que Abraham identificó la presencia y salió corriendo detrás de ellos. ¿Sabes? Cuando la presencia está presente en un lugar, yo tengo que desesperarme, yo tengo que salir corriendo al encuentro de ella.
Yo tengo que no esperar a que me digan, que levante mis manos, que lo adore, que haga, sino que inmediatamente yo identifique que su presencia llegó a un lugar, yo debo aceleradamente correr a ese encuentro. Abraham corrió al encuentro porque conocía la presencia, la supo identificar. Número 2, dice la Biblia en el verso 2, en la parte final, y se postró en tierra. Y esto nos permite ver que Abraham adoró a la presencia de Dios. Adoró, salió corriendo a tener un encuentro, pero luego vemos que se postra y adora la presencia de Dios. Ahora, esto es importante porque él dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham, al adorarlo, lo está adorando con la intención no de pedirle algo, sino con la intención de que la presencia se quede en él. Note que en el capítulo 15 Dios le habla, le promete un hijo, le hace un pacto, pero después la presencia se aleja y se va, y Abraham deja que la presencia se vaya. Pero en este pasaje, capítulo 18, Abraham insiste en que la presencia se quede con él. Abraham ruega porque la presencia ya no se separe de él. Abraham ruega para que la presencia entre a su casa. Número 3, leemos el verso 4 y 5, dice: te ruego que no pases de tu siervo después de adorarlo, para que yo traiga ahora un poco de agua y pueda lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron: haz así como lo has hecho. Mira el tercer aspecto en la vida de Abraham. Él hace una petición, no para pedirle algo a Dios, sino para darle honra a Dios. En el capítulo 15 Dios le promete un hijo y Dios le hace un pacto, pero ahí Abraham le está pidiendo algo a Dios. ¿Cómo te puedo seguir creyendo si no me has dado nada? Yo te he creído, pero no tengo respuestas. Abraham está enfocado en él, en sus deseos, en sus necesidades, en sus pensamientos. Pero en el capítulo 18, en el verso 4, y esto es sorprendente, y esto alguien lo tiene que recibir en su corazón, cuando Abraham se postra porque identifica la presencia de Dios, se postra para adorar y hacer que la presencia permanezca en su casa. Número 3, la petición que le hace a Dios no es de acuerdo a una necesidad propia, sino que él le pide a Dios que le deje honrarlo. Abraham le pide a Dios que le permita honrarlo en su casa. Abraham no le está haciendo una petición de necesidad, yo necesito algo, sino que Abraham está diciendo: yo quiero complacerte, yo quiero preparar lo mejor para ti, yo quiero dedicar mi tiempo para ti. Noten la diferencia de una petición que va de acuerdo a mi necesidad a una petición que va de acuerdo a la necesidad de Dios. Y en este tercer aspecto vemos que la petición que Abraham hace es la petición para honrar y satisfacer la presencia de Dios. Y número 4, para ir cerrando, el verso 6 dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y mira, es tremendo esto. Corrió cuando vio venir la presencia y corrió cuando fue a honrar la presencia. Corrió para recibir la presencia y corrió para bendecir, para adorar, para honrar, para darle honra a la presencia. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. El criado también se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y allí comieron. Oh, esto es increíble. ¿Sabes? Abraham se desesperó por bendecir, por darle lo mejor a Dios. Él ya no estaba interesado en él. Recuerden que hasta este punto Abraham todavía no tiene el niño, solamente tiene la promesa y el pacto. Y está cada día más viejo y su esposa cada día más vieja. Pero Abraham en este punto se levanta con toda agilidad para bendecir a Dios. Él no esperó a que le dijeran que adore, él no esperó a que le pidieran una ofrenda, él no esperó a que le pidieran un diezmo, él no esperó a que le dijeran que tiene que aplaudir. Él salió corriendo, él se desesperó por tomar esa ofrenda que le iba a dar a Dios, y llevó a que su criado tomara rapidez también, velocidad, responsabilidad para poder preparar esa ofrenda. Ahora, ¿qué fue lo que desató a Abraham con esta honra que le dio a la presencia? Noten lo que Abraham desató. Número 1, ¿qué se desata cuando le damos la honra correcta a Dios? Número 1,
vemos que Abraham marca el tiempo señalado, y esto es importante. Una cosa es tener la promesa y una cosa es tener el pacto. Dios te pudo haber prometido que te va a bendecir. Dios te pudo haber prometido que te vas a casar. Dios te pudo haber prometido que vas a tener, qué sé yo, un ministerio, que vas a ir a las naciones, que tu familia se va a salvar. Amén. Creemos y Dios lo cumplirá. Pero es muy diferente saber cuándo va a suceder eso. Y muchos de los problemas en el cristianismo es que tienen la promesa, tienen el pacto, pero no saben cuándo. ¿Cuándo es que se va a cumplir esas promesas? Por eso es que se desaniman. Y vemos que lo primero que marca Abraham con esa ofrenda, con esa honra que le dio al Señor, verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice Dios a Abraham. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahí le está marcando un año, porque al siguiente año el tiempo señalado es un año. El ángel está diciendo, dentro de un año volveré a ti y te entregaré el niño. Aquí a un año tu esposa estará embarazada. Abraham logra entender el tiempo de su promesa. Ellos apenas tenían promesa y pacto, pero no tenían el tiempo. Y en este primer avance vemos que se le revela el tiempo a Abraham. Número 2, se le revela el secreto de Dios. El secreto de Dios. El verso 16, 17 y 18 dice, y los varones se levantaron y mirando hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo algo a Abraham de lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, ¿acaso le encubriré a mi amigo Abraham? Noten que hasta aquí Abraham no sabía que Sodoma y Gomorra se iba a destruir. De hecho, déjame decirte que los ángeles no fueron a la casa de Abraham para decirle que venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra. De hecho, los ángeles no venían a quedarse en la casa de Abraham. Los ángeles pasaron por al frente. Los ángeles iban con una misión de, esto es tremendo. Ese día que los ángeles llegaron a la tierra de Abraham, ese día iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero por el hecho de que Abraham identifica, adora, le da honra, le prepara la mejor honra al Señor, le entrega ofrenda al Señor, hace que el juicio se atrase un día, porque esa noche ellos se quedaron, Abraham se queda con la presencia de Dios. Ahora, el ángel no vino a decirle a Abraham que había un juicio, y el ángel no venía a avisarle a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero con la honra que Abraham le hizo a Dios, con ese grado de honra, miren todo lo que entregó a Abraham y el valor de lo que él entregó para honrar esa presencia. Ellos le revelaron el misterio, ellos revelaron ese secreto que estaba escondido, que solamente Dios sabía. Esto nos enseña que cuando tú le das la mejor honra a Dios y cuando tú te desesperas por darle la mejor honra a Dios y por dar la mejor ofrenda para Dios, lo primero que desatas es el tiempo señalado de tu promesa. Lo segundo es que desatas los secretos y los misterios que solamente Dios reserva. Y número 3, revelamos la salvación de su familia. Con ello Abraham pudo salvar a Lot, y con ello Abraham pudo salvar a su familia que estaba destinada para ser enjuiciada por causa del pecado que había en Sodoma y Gomorra. Dios le reveló a Abraham no solamente el daño que venía sobre Sodoma y Gomorra, sino que le permitió a Abraham ver que el ángel de Jehová le iba a salvar 100% a su familia. ¿Sabes? En 1 Samuel 2:30 dice, yo honraré, dice el Señor, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y Proverbios 8:21 dice, yo soy el Dios para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene su casa con tesoros. La honra a la presencia, el valor a la presencia, el darle la importancia, el darle la posición, el darle todo lo que hay en mi vida, el rendir mi vida y darle. No acercarme a la presencia para pedir, no acercarme a la presencia para esperar algo, sino acercarme para darle lo mejor de mí, de mi adoración, de mi canto, de mi exaltación, de mi corazón, de mi vida, de mi diezmo, de mi ofrenda, de mi semilla, de mi primicia. Cuando yo preparo eso y se lo entrego al Señor, manifiesta el Señor cosas grandes para tu vida. El Señor te bendiga con esta palabra. Bendiciones para ustedes.